Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Mi nombre, como ya saben, Mariano Castañeto, director de Método Castañeto. Y en este video vamos a hablar un tema que nos han pedido mucho, sobre todo últimamente. No tenemos tantos videos sobre este tema en el canal, que es cómo preparar un parcial. ¿Sí? Cómo preparar un parcial para una asignatura, para una materia que estén cursando. En primer lugar, siempre tengan en cuenta que es algo diferente que estudiar para un final. Los objetivos son diferentes. En el final, por supuesto, el objetivo es aprobar la materia y en el parcial el objetivo es llegar a ese final para luego aprobar la materia, ¿verdad? Entonces, cuando los objetivos son diferentes, a veces tenemos que cambiar algunas pequeñas cosas que nos simplifican mucho más el proceso. No es lo mismo estudiar para un final que para un parcial. Esa es la primera distinción que tenemos que hacer. ¿Por qué no es distinto? Por muchos motivos. En primer lugar, el objetivo del parcial, como les dije anteriormente, es llegar a la posibilidad de ese examen final o en algunos casos promocionar o aprobar directamente la materia sin rendir ese final. Pero ¿qué sucede? Si yo no apruebo esos parciales, no voy a poder llegar a esa instancia. Entonces, ¿cuál es la prioridad al momento de estudiar el parcial? En general, les habrá pasado, y a mí también me ha pasado como estudiante, que una de las principales dificultades que tenemos es que no llegamos a estudiar todo el material que tenemos, sobre todo en esta época por la pandemia y por la modalidad de educación online que se viene potenciando cada vez más. La pandemia lo que hizo fue empujar y acelerar mucho más este proceso, pero que ya venía instalándose. Dentro de esta modalidad, los docentes, los profesores, las profesoras, puede haber ocurrido que enviaron muchísimo más material que si hubiesen tenido las clases presenciales. Entonces se da ese problema de qué hacer con tanto contenido, qué hacer con tanto material. Lo primero que les digo, y lo he dicho también creo en alguna oportunidad, en algún vivo, es que establezcan prioridades con el material. Es decir, háganse la idea que es muy difícil, aunque suene negativo, no lo es, sino que más bien es realista. Es muy difícil llegar a estudiar todo de una manera adecuada, sobre todo por el poco tiempo que tenemos y por la gran cantidad de material que tenemos para estudiar. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a lo concreto, ir a lo esencial, ir a lo que es necesario saber para por lo menos aprobar el parcial, aprobar los 2 o 3 parciales que tengamos durante la cursada y tener la posibilidad de llegar al final. Porque si llegamos al final ya tenemos la opción de elegir en todo caso en qué momento lo vamos a rendir. En general las carreras, las universidades, los institutos tienen 5 llamados por lo menos. Cuando nosotros nos aseguramos esa instancia, ya estamos con un poco más de tranquilidad. Entonces, para el parcial, primero hacerse la idea que si bien no estoy diciendo que no es importante estudiar todo, lo que estoy diciendo es que muchas veces tenemos que congeniar el estudio junto a otras actividades de nuestra vida diaria. Familia, trabajo, ocupaciones familiares, otro tipo de ocupaciones, descanso, etcétera. Entonces, dentro de este contexto es muy difícil dedicarle un tiempo completo a estudiar. Tal vez ustedes tengan 2 horas, tengan 1 hora o incluso no puedan estudiar todos los días. Entonces lo que hay que tratar de asegurarse es ir a lo esencial, saber la base, el esqueleto de los temas, las ideas principales y secundarias, ¿sí? No ir desde entrada a pretender saber todo cuando sobre todo hemos hecho un análisis de nuestra situación y nos damos cuenta que no llegamos de ninguna manera aún teniendo 8 horas por día, por poner un ejemplo exagerado. ¿Se entiende este primer punto? Entonces, tener la mentalidad de estudiar lo mejor posible, pero lo esencial en el caso de que tengamos mucho que estudiar. Un segundo factor es que muchas veces preparar un parcial no es solamente la preparación de un parcial de una materia, sino que tenemos varias materias, con lo cual el segundo punto es organizar bien el tiempo de estudio. Tengan bien claros, bien presentes cuáles son los horarios de todas las actividades semanales que tienen. Dentro de esa organización, fíjense que hay algunas cosas, si ustedes se hacen un horario de lunes a domingo, hay algunas cosas que podemos modificar y otras que no podemos modificar. ¿Cómo se comienza a hacer un horario? ¿Cómo se planifica con realidad? ¿Cómo se planifica bien? En primer lugar, dándole siempre, valga la redundancia, el lugar a esas cosas que no podemos modificar. Asegurarnos ese lugar. El trabajo, el descanso y alguna otra actividad, la cursada, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de allí, una vez que tenemos ubicadas las cosas que no podemos modificar, el resto del tiempo
lo dividimos para estudiar y para hacer otras actividades, ¿sí? Pero una cosa muy importante para los parciales es tener conciencia. Primero, al anotarnos en las asignaturas, cuánto tiempo, cuántas horas cátedra nos va a llevar, ya sea cursada online o cursada presencial. Y en el caso de la cursada presencial, también tenemos que calcular la ida y vuelta al instituto o a la universidad. Aquí en Argentina las distancias son muy largas, si están en otro país tal vez suceda o tal vez no, pero siempre dentro del tiempo de estudio calculen, incluyan los viajes, porque a veces cometemos el error en nuestra planificación de no incluir los viajes, no incluir ese tiempo, y uno en general no planifica bien, ¿sí? Entonces tener presente esto, una buena planificación. En tercer lugar, ir con la mente, preparar el parcial, mentalizándonos en que no sucede nada si no lo aprobamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy diciendo que nos tenemos que tirar a no hacer nada y bueno, y que los astros me ayuden? No. Hay que hacer lo mejor posible, pero quitarnos la presión de que si no aprobamos es una catástrofe o es un drama o no sé, lo que sea. Quitarle dramatismo a la situación va a hacer que nuestro tiempo de estudio rinda muchísimo más, ¿sí? Este es un punto muy importante y son pensamientos que se trabajan. Si estamos permanentemente pensando que no llegamos, que este parcial es definitivo, etcétera, etcétera, se nos va a complicar más el panorama. Y además, incluso los parciales también tienen bueno, dos llamados, con lo cual si ustedes no llegan al primer llamado también se pueden jugar al segundo, es decir que hay instancias como para tratar de aprobar, ¿sí? Es muy importante, como otro punto también, que no se metan en tantas materias si no tienen tiempo para hacerlo. Esto parece obvio, pero no es tan obvio. Porque los parciales, si ustedes por ejemplo se anotaron en 4 asignaturas, van a tener 8 parciales por cuatrimestre, por lo menos 2 por asignatura, con lo cual analicen y piensen bien, más allá del deseo que tengan, porque uno muchas veces desea cosas y en la realidad no las puede cumplir, o las puede cumplir pero a un paso más lento, a un paso distinto si se quiere. Entonces tengan bien presente con qué tiempo cuentan a la hora de anotarse a las materias y piensen el momento de preparar los parciales. Saben que al mes y medio de comenzar la cursada y un mes y medio antes de terminar esa cursada van a tener épocas de parciales. Piensen si durante esa época tienen demasiadas exigencias laborales, familiares, etcétera, etcétera. Todas cosas que en general no tenemos en cuenta a la hora de prepararnos a los parciales, pero es muy importante sí tenerlas en cuenta. Acuérdense como otro punto que la preparación del parcial empieza desde el primer día de la cursada, ¿sí? Porque ¿qué sucede en general? Uno empieza tranquilo, tranquila la cursada, como todavía no tiene nada que estudiar, se va relajando y recién cuando se va acercando la fecha de los parciales, 2 semanas antes, nos ponemos a leer todo. Es imposible con tal cantidad de material. Organícense, traten de leer o repasar los apuntes el mismo día que los tomaron, lo van a recordar un 50% más que si lo leen al día siguiente o a la semana siguiente. Repasen el mismo día y van a ver que van a ir profundizando y conociendo y recordando mucho más el material que tienen que estudiar. Y otra cosa muy importante para el parcial, utilicen la clase para estudiar. Ustedes no se dan una idea del tiempo que ganan haciendo eso, porque en general, ¿qué pasa? Cuando tenemos clases online, hoy por hoy apagamos la cámara, el micrófono y mientras tanto hacemos otra cosa, podemos la ropa lavar, cosas en nuestra casa. Procuren estar en donde están, es decir, la atención en lo que están haciendo y no en otra cosa. Aprovechen al máximo la clase. Ya les he dicho que la pueden aprovechar mucho más si leen con anterioridad el tema que van a tocar en la clase, con lo cual pueden hacer preguntas, etcétera, etcétera. Otra cosa importante para preparar el parcial, que es que en general tampoco lo tenemos en cuenta, es que al momento de elegir las fuentes, ya sea video, ya sea un libro, ya sea apuntes, traten, sobre todo cuando no tienen tiempo, de elegir una sola de ellas. En general los docentes indican cuál es más importante, cuál es la bibliografía obligatoria. No pretendan de entrada abordar todo el contenido teórico o práctico o el que fuere, porque si no nos ahogamos, tenemos demasiado material y no sabemos qué hacer con tanto. Entonces, sean estrategas, elijan una fuente y por supuesto a medida que van teniendo tiempo para abordar las otras fuentes, van completando el estudio.
pero asegúrense de saber lo esencial de tal manera de por lo menos tener una base como para aprobar o continuar con la cursada de esa materia. ¿Se entiende? Repito una cosa muy importante. No estoy diciendo que estudien así nomás, que estudien a las apuradas, sino que estamos recomendando, que con el tiempo que tenemos y las posibilidades que tenemos, hacerlas rendir lo mejor posible. Después, por supuesto, si tenemos tiempo de leer todo, de leer la bibliografía complementaria, bienvenido sea. Pero en general nos trabamos cuando pretendemos abordar todo de golpe. Si ustedes, por ejemplo, los docentes dejan videos en el aula y esos videos son lo más importante porque los docentes consideran más importante lo que dan en clase que los libros, primero traten de asegurarse el conocimiento de esas clases y luego, si tienen tiempo, completan con el libro. O a veces se da al revés, hay una bibliografía obligatoria y las clases en general amplían o dan detalles o pueden hacer preguntas. En ese caso tomen como base, es decir, el concepto es tomar como base una fuente concreta, que sea una sola, ¿sí? Y para terminar, para estudiar para el parcial, procuren siempre estudiar de la misma manera para ese parcial. No empiecen, por ejemplo, haciendo resúmenes, después copiando, después subrayando, después improvisando otras formas. Traten de tener una sola forma de estudiar, por lo menos para ese parcial, y van a ver que la concentración y la atención son muchísimo mejores que si van improvisando, ¿sí? Acuérdense que en la academia, www.academiacastagneto.com, tienen mucho contenido, mucho gratuito, y después tenemos los cursos pagos, por supuesto, con mi tutoría, el curso online de técnica de estudio, donde vemos todas estas cosas y donde precisamente abordamos lo que tienen que estudiar ustedes en cada caso, lo vemos, lo analizamos y lo estudiamos y encontramos y enseñamos una forma muy efectiva de estudiar. Pero mientras tanto, en la academia tienen un montón de material y pronto vamos a tener muchas novedades también aquí en el canal. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, no se olviden de hacerlo y como siempre atentos a todo lo que quieran que vayamos hablando en este canal. Gracias por haber estado una vez más.